Muchas gracias, Salvador. Me voy a poner para que no me regañen al ratito que no me escuchaban. Yo tengo que ser muy honesto. Primero que nada, les agradezco mucho a Salvador y a Cristian. Cristian no me va a dejar mentir, yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Yo me subí de polizón a esta sesión. Cristian me invitó a que fuéramos de Comisiones Unidas y cuando yo vi el tema dije, yo quiero, déjame hablar también con Joel y no estar interrumpiendo ahí como loco. Y estuvo de acuerdo y Joel, te agradezco mucho porque el invitado eras tú y yo me subí de polizón, pero bueno, aquí entre amigos me dieron la oportunidad. Creo que el tema es muy importante y aquí tenemos una visión, vimos las presentaciones que nos cruzamos Joel y yo ayer en la noche y creo que se van a dar cuenta que combinan bastante bien con la visión. Yo como consultor, Joel también como consultor, pero desde la perspectiva de tecnología, cómo medir, cómo reflejar, qué puede estar ayudándonos y cómo puede un sistema apoyarnos en lo que es la administración una vez que está diseñado este modelo de compensación de socios. Normalmente cuando nosotros estamos en un proceso con algunos de nuestros clientes, utilizamos como lámina de entrada esta frase de Rosie Creswell, del ex editora de Latin Lawyer, sigue trabajando en Latin Lawyer, pero ya no como editora, que creo que refleja de una manera muy clara, no necesitan que yo les esté leyendo, si no va a parecer poesía coral esto. ¿Cuál es un poquito el reto cuando estamos hablando de fórmulas de compensación dentro de los despachos de abogados? Cuando nosotros trabajamos en una fórmula de compensación en un despacho de abogados, lo que siempre le decimos a los clientes es que hay 4 elementos que están interactuando y lo que tenemos que tener en consideración siempre es que estos 4 elementos, si bien no son círculos concéntricos, tocar uno de estos puntos va a acabar teniendo un efecto sobre los otros 3. En un mundo ideal, a nosotros nos gusta llegar y poder trabajar con una firma desde la perspectiva de la estrategia, que no es otra cosa más que definir dónde estamos parados el día de hoy y dónde queremos estar en los próximos 3 a 5 años. Pensar en una planeación de más tiempo, no sé qué habría que fumarse, pero yo creo que la posibilidad de equivocarnos acaba siendo muy grande. Una vez que tenemos establecida la estrategia que define qué sí, pero también ayuda a definir qué no y a disminuir de alguna manera muchas de las fricciones entre los socios, entonces vienen una serie de elementos que también son un pilar. Uno, cómo es la estructura de la firma y el gobierno. La estructura me refiero desde cómo está estructurada la sociedad, cómo están estructuradas las prácticas, la presencia geográfica, cómo tomamos las decisiones y cómo implementamos estas decisiones. No podemos entender una estrategia si no tenemos cómo aterrizarla, cómo poderla aterrizar y hacer que las cosas pasen dentro de la firma. El otro pilar que se vuelve muy importante es la remuneración de socios. Una firma de abogados al final, cuando yo empecé a asistir a estas sesiones de la Comisión de Administración de Despachos ahí en el lejano 2002, yo me acuerdo que si mencionábamos empresa y ventas, la mitad de la audiencia se empezaba a rasgar las vestiduras y nos decían que ellos no vendían y que esto no era una empresa. Hoy yo creo que esa discusión ya quedó pasada hace mucho tiempo. Esto es un negocio y la idea es generar ingresos, prestando servicios legales. Y es un sector muy relevante dentro de la economía. Solamente les doy un dato que el otro día yo estaba sorprendido. Ahora con la huelga de Hollywood, hace algunas semanas estaban compartiendo cuál es el tamaño de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Vale 180,000 millones de dólares. El sector legal en Estados Unidos vale 450,000 millones de dólares. Ahí se las dejo. Y no somos tan glamorosos como Hollywood, aunque hay algunos personajes dentro del sector que son más glamorosos que cualquier diva de Hollywood. Pero bueno, salvo eso, es un sector muy relevante. Y creo que como esto, cómo distribuimos las utilidades se vuelve muy relevante. Si nosotros ponemos la remuneración arriba, corremos el riesgo de que entonces la estrategia sigue la remuneración y casi siempre acabamos equivocándonos. Y eso va a acabar descarrilando el tren. La estrategia, la remuneración tiene que ser un motor para que la estrategia se alcance y funcione. Pero no puede ser la razón única y per se, porque entonces no estaríamos atendiendo a un mercado.
Y el último punto, no por esto el menos relevante, es la cultura, que yo creo que en general dentro del mercado todos los sectores minimizamos el efecto de la cultura, que la cultura no es otra cosa más que valores en movimiento, en qué creemos, qué pensamos, cómo trabajamos, cómo entregamos nuestros servicios a los clientes, y esto está muy relacionado con toda la parte de cómo administramos, cómo nos acercamos al talento, cómo lo administramos, cómo lo desarrollamos, cómo podemos hacer que esté creciendo dentro del sector. Ahora, de punto de partida, en nuestra experiencia, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales para tener un sistema de remuneración de socios efectivo? Primero, ¿cuál va a ser la estructura de la remuneración? ¿A qué me refiero? Y Joel va a tocar otros puntos en este tema. Es cuáles son los elementos que voy a estar midiendo dentro del sistema de remuneración. ¿Va a ser una fórmula puramente numérica o voy a estar yo poniendo otra serie de componentes dentro de esta estructura de remuneración? Después, ¿cómo voy a estar midiendo el desempeño del socio en lo individual frente al despacho? Y al final, ¿cómo se van a tomar las decisiones en la implementación? Si es una fórmula numérica, pues la verdad es que diría la lógica que esto lo tiene que dar un sistema nada más per se. Cuando estamos mezclando elementos objetivos y subjetivos, ahí hay que hacer un balance a final de cuentas de cómo estamos administrando y se requiere un comité que administre todo el proceso de evaluación de los socios. Mientras más grande acaba siendo la firma, mayor es la necesidad. Yo creo que todavía firmas de hasta 25 socios, estirando mucho la liga, pueden no tener al comité. Arriba de 25, tener un sistema de remuneración que no está administrado por los mismos socios, se vuelve como la Torre de Babel. ¿Cuáles son 5 principios fundamentales para un futuro sistema de compensación? Uno, que tiene que dar soporte a la firma para alcanzar sus objetivos estratégicos y económicos que ya había yo mencionado anteriormente. Segundo, debe ayudar al despacho a que sea más competitivo. Tengo que impulsarlos, tengo que sacar a los socios de su zona de confort. Tercero, debe desarrollar un ánimo societario. Si yo tengo nada más un esquema de un eat what you kill, corro el riesgo de que lo que hago es que tengo una serie de despachitos y entonces generé un motel para abogados, en el cual la facilidad de bajarme en cualquier momento y de que llega un socio y ya no le gustó, agarra sus cuadros, agarra sus libros, agarra sus expedientes y se va, es muy sencillo. Tenemos que trabajar también en esos elementos que componen y que conforman el ánimo societario. Después, debe alentar comportamientos, desempeños y contribuciones que permitan alcanzar el logro de los objetivos. Yo les diría aquí entre líneas, también debe desalentar otra serie de comportamientos y de elementos. Ojo, la fórmula de remuneración en nuestra experiencia no es un código de conducta, no es lo que norma cómo deben de ser los comportamientos en los socios dentro de una organización, pero sí de alguna manera tiene que fijar. Hay una máxima en recursos humanos que dice, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. A final de cuentas, la fórmula de remuneración hace lo mismo. Un ejemplo que yo siempre utilizo es cuando llegamos con alguna firma y nos dice, es que para nosotros el pro bono es muy importante. Felicidades. ¿Lo mides? O sea, ¿tiene un impacto sobre la remuneración de los socios? ¿Tiene un impacto sobre la remuneración de los asociados? ¿O por lo menos es un elemento que tomas en consideración para su bono? Si la respuesta es no, es una broma que el pro bono es importante. Quien hace pro bono en tu firma es por alguna de estas razones. O es una extraordinaria persona y le gusta trabajar más de lo debido, o no tiene nada que hacer, o está loco. No encuentro otra razón de ser ahí, porque a final de cuentas tienen que ser elementos. Hoy en la mañana platicaba yo con el CEO de alguna firma americana en México y me contaba que ellos hasta el año pasado podían tener en la bolsa, o para que un asociado alcanzara el bono, puede tener un colchón de hasta 100 horas de trabajo pro bono al año, que son reconocidas y mientras sea en trabajo pro bono aprobado por la firma, puede cargar esta persona 100 horas y son tomadas en consideración para el bono, no son horas cobrables frente al cliente.
Ahora hicieron una transición, ahora esas 100 horas se convirtieron en 100 horas de innovación. Y sobre todo de innovación enfocada al servicio al cliente, de cómo pueden estar prestando el trabajo de una manera mucho más eficiente e incluso estar reduciendo los costos para el cliente. Me pareció súper interesante. Me dolió por el lado del pro bono, pero me gustó mucho como de enfoque al cliente. Pero bueno, son los elementos. Si yo tengo esas 100 horas marcadas y permitidas para mis asociados, van a dedicar muchos de ellos esa parte de su trabajo, esas 100 horas. A lo mejor lo dividen entre pro bono y innovación, pero no estoy trabajando nada más de Oquis. Se toman para mi bono. Y por último, debe reconocer que el centro de la estrategia de la firma está en su enfoque en el qué valor le genero yo al cliente y dónde están mis diferenciadores con los clientes. ¿Qué otros elementos son importantes cuando estamos diseñando o revisando nuestro modelo de compensación? Primero, el modelo tiene que ser claro y fácil de entender. A mí me ha tocado de repente llegar a firmas que tienen unas fórmulas de compensación que necesitan un ingeniero de la NASA y luego después de que consigues al ingeniero de la NASA para administrarlas, acaba siendo y le quita el número que pensó el socio fundador. No, bueno, pues aquello ya fue el caos. Tarde o temprano va a haber problemas. Cumplir los objetivos estratégicos, que cumpla con la visión de los socios, que sea transparente. Esto no quiere decir que todos la entiendan, porque luego les da pereza. Los abogados ven números y dicen, yo no quiero hacer números, yo estudié Derecho porque no quería ver números. Ahí ya cada quien sabe qué tanto se involucra en su compensación y qué tanto no. Que promueva el talento interno de la firma, fomente el crecimiento, pero al mismo tiempo impulse la atracción de nuevos clientes, pero al mismo tiempo sea posible traer socios laterales. Hay firmas que son absolutamente cerradas. Cuando yo tengo un porcentaje asignado a cada uno de los socios, si voy a traer un lateral, o mato a alguno de los socios, o vamos a tener que hacer una cena de negros aquí, y eso ya yo creo que es políticamente incorrecto, vamos a tener que hacer una cena de no sé qué, para poder discutir quién pierde puntos, quién cede puntos y cómo vamos a poder subir a alguien más. Entonces, en la medida de que el sistema sea flexible y tenga previstos estos elementos, va a ser mucho más fácil poder subir laterales. Inspira el desarrollo individual y el equipo. Y por último, no existen fórmulas perfectas ni imperfectas. A nosotros de repente nos llegan y nos dicen, es que yo quiero la fórmula. Se ha puesto muy de moda, y yo por ahí tengo un artículo que saqué hace algunos meses en Lex Latin, sobre el tema de las fórmulas, y se ha puesto muy de moda en Latinoamérica el lockstep modificado. ¿Por qué? Porque Matos Filio hace 15 años modificó su fórmula de compensación, desarrolló el modelo del lockstep modificado, después lo adoptó Krill aquí en México de una manera muy exitosa. Claro, lo que no cuentan es cuánta sangre llegó al río para que funcionara eso, nada más ven cuáles están los resultados. Hoy son muy felices. Hay que ver todo lo que pasó para que llegaran a la felicidad. Hoy Galicia tiene eso y entonces hoy de moda ya la fórmula en la cual todo mundo debe de trabajar es un lockstep modificado. ¿Por? Es que queremos la fórmula de Krill y entonces ya nos fuimos a comer con 3 socios de Krill y después de 4 whiskies le sacamos su fórmula. No, bueno, pues perfecto. Yo no sé por qué a mí no se me ocurre hacer eso como consultor. El grave problema es que tu estrategia no es la de Krill, tu sociedad no es la de Krill, tus clientes no son los de Krill, tus prácticas no son los de Krill, entonces muy probablemente la fórmula que te acaba de decir Krill no te va a funcionar a ti en lo más mínimo. Si quieres la fórmula de Krill, tócale la puerta a Krill y súbete a Krill. O la de cualquiera de ustedes, de los que están aquí sobre la mesa. Yo creo que hay tantas fórmulas de compensación como despachos existen en el mercado. Y tiene que estar absolutamente ligada. Hay una frase que se atribuye a Peter Drucker que dice, "Culture has a strategy for breakfast." Yo en mi experiencia, culture has everything for breakfast. La cultura se come una fórmula, la cultura se come a un plan de carrera, la cultura se come a la estrategia. Si no alineamos y tenemos algo que nos quede, no va a funcionar. Más vale dar un brinco. Oye, yo vengo de un modelo de Eat What You Kill y me quiero ir a un lockstep o un modelo igualitario, pues lo más probable es que vas a descarrilar el tren. Porque tú traes un vehículo que viene a alta velocidad y le vas a dar un giro de 180 grados. Paco, que es aquí el aficionado al automovilismo, sabe lo que eso significa. Si uno viene a las velocidades que le gustan manejar a Paco y da un giro de 180 grados, ¿en dónde va a quedar, verdad? Entonces, es lo mismo en una firma.
Hay que tener en consideración eso y siempre saber dónde estamos parados y qué pasa dentro de la cultura. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Yo en alguna vez, y les comparto mi locura y no lo he logrado establecer, y a lo mejor me tengo que echar unos tragos con Joel para ver si juntos armáramos esto, yo hay veces que visualizo el diseño de una fórmula como los libros, aquí habemos algunos de mi generación, algunos ya más jóvenes, pero ¿se acuerdan de estos libros en los cuales le podías cambiar la cabeza al personaje y luego el cuerpo, la mitad, los pies, etcétera? Y entonces poder jugar con un modelo en el que dependiendo de la cultura y lo que quieran los socios, hacerlo ya mucho más sistematizado. Después de haber pasado por un proceso y entonces poder definir. Entonces, ¿con qué juego? La productividad individual, que puede ser medida la parte de facturación y la parte de gestión. Si a mí me preguntan más que la productividad individual, me gusta la rentabilidad. Hay gente que puede generar mucho negocio, pero a un costo muy alto. Otra vez, me gusta más el margen que los volúmenes grandes. La generación de clientes. Pocas firmas se pueden dar el lujo de que todos los socios se reclinaran y van a seguir cayendo asuntos y clientes. Yo creo que cada vez es menos común todo esto. Entonces, ¿cómo se puede estar estructurando? La parte reconozco o no reconozco el seniority, porque otro pecado que cometen o que cometemos las organizaciones de servicios profesionales es la falta de lealtad con los fundadores o con los socios que tienen mucho tiempo aquí y también la poca memoria. Entonces, ¿cómo reconozco esto? Y cómo entiendo que también las curvas de los seres humanos, llega un momento en el que somos altamente productivos y estamos para estarnos remangando la camisa y estar trabajando con ritmos muy acelerados, y hay otros momentos que estamos generando valor de una forma muy distinta, no necesariamente es a base de estar cargando horas como locos. Pero hay veces que dentro de las firmas se les olvida esto y empiezan a presionar. No, es que este socio ya tiene 55 años, ya no trabaja igual, ya no produce igual. Sí, seguramente todos los muebles y toda la estructura y todo el nombre se puso solo y ese socio no hizo nada para que generara esto, cuando ese socio es el fundador, ¿no? El trabajo en equipo, y no solo dentro de la práctica, está muy ligado a dos puntos abajo que tiene que ver con el cross-selling. Si yo trabajo por silos, impulsar a que hagamos cross-selling es prácticamente imposible. El servicio al cliente, si es que lo mido, y otras actividades, porque sabemos que uno de los grandes retos que tienen las firmas de servicios profesionales es que tenemos a los dueños del negocio, que son ventas, producción, recursos humanos, dirección, desarrollo de talento. O sea, hay que estarse cambiando una serie de cachuchas y todo ese tiempo de los socios muchas veces no es medido y no es remunerado y parece que entonces tienen que vivir y tener escritorios de los cuales puedan desplegar un camastro para dormir ahí, que les dé la vida para hacer todo lo que tienen que hacer y escoger muy claramente a qué le dedican su vida y a qué no le dedican su vida. Los modelos, yo les diría los modelos puros, realmente hoy encontrar firmas que tienen alguno de estos modelos puro y duro, creo que es prácticamente imposible. Ya todos han venido haciendo juegos y de alguna manera todos los modelos que vemos dentro de las firmas acaban siendo modificados. Puede haber otros, pero los modelos puros aquí van, y aquí vamos de la igualitaria, que es la sociedad igualitaria en la cual nos juntamos 3 amigos de la universidad, decidimos arrancar y decimos vamos a ir a 33%. Fine, a ver cuánto tiempo les dura el amor. Al llegar al Eat What You Kill, que básicamente compartimos una serie de gastos y acabamos creando un motel para abogados. Ahora, ¿a quién le funciona? No generamos una serie de conductas, no generamos una serie de valores, pero desde una perspectiva de negocios funciona. Y puede ser muy rentable. Yo también al final, por favor. Aquí les pongo, y si quieren, se la voy a hacer llegar a Carmen, para que si alguno de ustedes quiere este cuadro, o sea, toda la presentación evidentemente está a su disposición para que la barra se las pueda estar mandando. ¿Y cuáles son los elementos? No quisiera yo tardarme ahorita mucho, pero bueno, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras de la sociedad igualitaria? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la sociedad igualitaria? Acabo desincentivando las conductas que sobrepasan el promedio de los demás.
Si yo hago más que el resto de mis socios y cuando estamos dividiendo en partes iguales, pues no estoy incentivado a dar más que ellos. O sea, más bien nos tiramos todos. O todos somos extraordinarios o todos entramos en una zona de confort, porque no se va a reconocer ese extra que esté dando yo. ¿Qué pasa? Si yo estoy dando ese extra, si yo traigo asuntos más relevantes, si yo estoy generando más ingresos que el resto de mis socios, pues no tengo ningún incentivo y entonces es cuando empiezo a ver bonito el pasto del vecino porque me van a pagar más dinero. Después ya tenemos el sistema del lockstep, que ahora básicamente el sistema del lockstep, el más puro que existe es el que tienen en las firmas americanas para los asociados, que sigue a una generación. Y entonces es up or out en la mayoría de los primeros niveles. ¿Qué significa este? O voy creciendo con los de mi generación o me echan a la calle. Se acabó. Cuando estamos hablando de los socios dentro de una firma, de alguna manera se plantea cuál es la edad promedio en la que uno llega a la sociedad. Solamente les recuerdo, cuando nosotros empezamos a hacer como consultoría la encuesta de despachos de abogados hace 18 años, Joaquín, más o menos, el promedio de tiempo para que un asociado llegara a ser socio eran 8 años. Hoy está en 16 y yo no sé si les creo mucho cuando me dicen que son 16 años aquí en México. Pero bueno, entonces yo parto, ¿a qué edad se están incorporando? Ya es verdaderamente un asociado, pues vamos a pensar que se están recibiendo a los 23, 24 años, 24 y 16, le sumo a los 40, de 40 tengo edad de retiro, no tengo edad de retiro. Si tengo edad de retiro, tendría yo que dividirlo de 40 a 65 años, calcular en dónde está su tope, que se mantenga en el tope durante algún tiempo y luego empieza a bajar. Normalmente no se salen de la sociedad en el punto más bajo, sino se salen en un punto intermedio. Ya cuando empezamos con el lockstep modificado es que tú puedes estar subiendo o bajando, no necesariamente por el paso del tiempo, sino poniendo otra serie de datos duros. Y también, así como subo, me puedo estar bajando dentro de la escalera. En el modificado pongo otra serie de elementos en los cuales parte de la bolsa va por esa escalera y otra parte va por otra serie de datos, como puede ser la generación de cliente, el mentoring, la parte de management dentro de la firma, los elementos que ustedes consideren que son, dijéramos, esos soft skills que son importantes y que reconocemos. Hay firmas que incluso reconocen a los buenos ciudadanos para de alguna manera desincentivar a los socios tóxicos. Hale & Dorr modificado. Hale & Dorr, hoy Hale & Dorr es Wilmer Hale. Hale & Dorr es una firma de Boston que decide basar el sistema de compensación en 3 elementos fundamentales. Ellos dicen, los socios hacemos 3 tareas principales. Somos finders cuando salimos a cazar y traemos clientes y asuntos. Minders cuando estamos desarrollando una estrategia o dando seguimiento a un asunto que está administrando o que está llevando otro socio o quizá asociados más jóvenes. Y grinders cuando nos remangamos la camisa y nos ponemos a facturar. Entonces, sobre esos 3 conceptos, ese sería el puro. Se pueden cambiar los porcentajes. Otro consejo que nosotros siempre le damos a los clientes es la fórmula de compensación no puede estar escrita en una servilleta, tiene que dar certidumbre, no se valen las reglas de Big Brother, las reglas cambian a lo largo de un año, jamás hagan eso, porque es la mejor manera de que va a venir una decisión. ¿Quieres cambiar tu fórmula? Cuando cerraste el año, ya después de que distribuiste las utilidades, entonces podemos empezar a revisarlo, pero va a ser para el año que entra. No para lo que estamos viviendo en este momento, porque entonces parece que es estar haciendo fórmulas para beneficiar a alguien o para perjudicar a alguien en particular, ¿no? Después viene la fórmula por puntos, que tiene sus similitudes, a lo mejor en alguna parte igualitaria. O sea, la fórmula por puntos es una manera de disfrazar los porcentajes de las acciones y entonces tú divides, lo lógico que debes hacer es dividir tus utilidades entre una serie de puntos, tienes una alocación de puntos que distribuyes. Hay veces que, igual que pasa en las empresas, la tesorería de la firma puede tener una serie de puntos para asignar a algunos de los socios, o si traigo un lateral, o si tengo un crecimiento orgánico para que nadie se sienta desplazado, tomo de esos puntos. Quiero más puntos, tengo que incrementar las utilidades, porque de lo contrario, tengo que yo estar disminuyendo el valor de cada uno de mis puntos porque tengo menos utilidades. Entonces,
es muy parecido a un sistema de acciones, ¿no? Fórmulas, esquemas, subjetivo, objetivo, 50%. El 50% lo voy a estar distribuyendo en los números. ¿Cuál es la facturación? ¿Cuál es la generación de clientes? ¿Cuál es el margen con el que opera un equipo? ¿Voy a medir yo al socio o voy a medir yo el desempeño del equipo que está dirigiendo ese socio? Son parte de las decisiones que tiene que estar tomando. Joel va a tocar un punto que es fundamental para la implementación de cualquier fórmula, que son los costos. Que ahí, en esos detalles también siempre acaba estando el diablo. ¿Cómo voy a administrar los costos? Es fundamental en una fórmula. Equipos de trabajo, aquí le doy más peso a la práctica y al equipo de trabajo. Entonces podemos estar estableciendo que un porcentaje de las utilidades se distribuye por cómo opera la firma en general, y otro puede ser la práctica y otro puede ser el equipo en particular. Entonces voy poniendo mucha más atención a la parte ya no individualista, sino el peso que tiene la práctica, el peso que tiene mi equipo y el peso que tiene la fórmula. Centros de costos, esta es la fórmula que tenía Baker generalizada hasta hace 15 años. Londres es el primero que se baja de ese esquema y en el cual medían en centros de costos. Aquí la ventaja es que lo utilizaban desde los socios internacionales hasta para medir a los paralegales. Y entonces cada quien era un centro de costos, dependiendo del nivel en el que me encuentro. Mi centro de costos es más chiquito, si yo soy un paralegal, dependo nada más de mí, me asignan mis costos directos, que normalmente es mi compensación, mis seguros, mi aguinaldo para de contar, después mis indirectos, que tiene que ser prorratear de alguna manera el overhead de la firma, la parte administrativa y cuánto me va a tocar a mí, si tengo una secretaria. Hay algunos que lo hacían por espacio, había algunas firmas que incluso lo dividían por computadoras. Ahí sky is the limit, ya Joel se meterá un poquito más en esa parte, y conforme vamos subiendo, evidentemente los costos directos de un socio líder de una práctica, pues tiene una serie de elementos que son mucho mayores, y después, si me estás dejando un margen, sobre eso voy. A final de cuentas acaba siendo un eat what you kill disfrazado, pero mucho más estructurado, que requiere una administración mucho más seria. Y la última, que es el eat what you kill, que normalmente el socio se lleva a la bolsa lo que trae y se come solo. Ya después hay firmas que deciden distribuir el remanente. ¿De dónde salen los costos de la firma? Normalmente se le carga al trabajo de los asociados, que no llevan un porcentaje, y lo que queda de utilidad de los asociados, después de haber asignado los costos, o lo distribuyo en partes iguales para generar un ánimo societario, o el que más trajo es el que más se lleva. Básicamente esos son los elementos fundamentales cuando estamos hablando. Ya les di algunos puntos de acuerdo a nuestra experiencia de dónde puede estar el diablo en los detalles, y pues le dejo a Joel lo que es la otra parte de la estructuración y la implementación vista desde un sistema. Joel, muchas gracias. Perdón, pero por el modelo de que traemos no es interactivo esto, las preguntas van a ser al final. Te paso el micrófono. Gracias. ¿Ah, ya traes? Ok. Sí, sí. Perfecto. La biografía de Joel. Joel Sánchez Quesada es tecnólogo. Interesante palabra. Es tecnólogo, es empresario, es filántropo. De profesión es ingeniero industrial egresado de la Universidad Panamericana, con especialidad en dirección de operaciones en la misma institución. Fundó Genius Soft en octubre del 2000. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con firmas legales en Latinoamérica. Es innovador, creador y promotor de tecnologías aplicables al sector legal. Actualmente Joel se desempeña como director general de Genius Soft. Adelante. Listo, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a todos los miembros de la barra, y pues un gusto estar compartiendo lo que ha sido también parte de toda nuestra trayectoria, un poco de lo que hemos recogido de cada experiencia con las firmas legales y demás. Y pues yo creo que continuando mucho con el tema que venía manejando Polo, creo que estamos encontrando que mucho depende en este caso que estamos hablando, o que el tema central de esta sesión tiene que ver con la base financiera o las bases financieras que tenemos que tener en cuenta en nuestra firma, ¿ok? Ahora,
esta base financiera que tenemos que tener en cuenta en nuestras firmas, pues muchas veces también depende con el ojo que lo veas, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ver el mismo número, pero nos dice diferentes cosas. Entonces quisiera arrancar esta charla con esta encuesta. A mí me gustaría saber cuál es su posicionamiento. ¿Cuál es su posicionamiento? Acá creo que... ¿Pueden leer el QR, por favor? Sí, ya mandé mi respuesta. Ahí nada más. No, bueno, eso es lo bueno de venir de una empresa de tecnología. Sí. Listo. Si pueden leer el QR en sus teléfonos, solamente es con su cámara, dan clic en la liga. Y para mí sería muy interesante saber cuál sería su posicionamiento. Vamos a entender, perdón, a mí me encanta pararme y moverme un poquito. Entonces, aquí tenemos 5 posicionamientos totalmente válidos, pero esto es lo que muchas veces genera tanto la fórmula de compensación de socios como también qué es lo que deseo medir, en qué me voy a enfocar y cómo voy a tomar las decisiones dentro de mi organización. ¿Ok? Entonces, entendemos que estas posiciones tienen que ver totalmente con el negocio y es muy válido tener más de una posición en estos, pero generalmente siempre le cargamos más hacia una de ellas. ¿Ok? Entonces, en cuanto nosotros tenemos una organización que se va abriendo más a oficinas, más socios, más áreas de práctica, pueden empezar también a tener diferentes coyunturas dentro de la toma de decisiones y también en la medición. Si encontramos un área de práctica donde tenemos una barrera, un límite en cuestión de tarifas, de precios, y tenemos una transaccional donde prácticamente cada asunto pueda tener una remuneración mucho más grande, ¿no? Con muy pocas operaciones, pues entonces generalmente pues van a tener una medición distinta, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan las charlas también interesantes y que son ambas totalmente válidas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué nos dicen las estadísticas, entendiendo que aquí traemos pues la reputación. ¿Recuerdan un poquito lo que hablaba Polo del tema de las fórmulas? Un rubro que era seniority, pues quiere decir que entonces para varios de los asistentes es algo que debe de pesar dentro de la medición. ¿Ok? Listo. ¿Cómo encontramos entonces? Voy a hablarles un poco acerca de la fuente de los datos. Para nosotros empezar a medir y tener información financiera, tenemos que conocer todo lo que es el proceso de la captación de clientes, de la parte del proceso de intake, ya que está cerrado el negocio, ya que lo tenemos dentro, qué es lo que tiene que hacer para prepararse e iniciar a trabajar, lo que es el proceso de ejecución del asunto, y después si cerramos o estamos haciendo esa parte de escuchar al cliente de cómo nos fue en ese proyecto y también hacia el interior. Si estamos capitalizando lo que nos dejó cada uno de las experiencias de los asuntos que estamos llevando. Y en este caso, bien importante el tema de prospección. El tema de prospección es algo que tiene que hacer cada firma. Es difícil hacerlo en cuestión desde los parámetros, desde qué tomo para proyectar el año que entra, esos 3 años, qué es lo que tiene que considerar, lo cambiante, las métricas, tal vez hasta los mismos intereses personales, qué es lo que tengo que hacer para proyectar, ¿no? Creo que hay algo que nos ha dicho mucho en estos años recientes, con el tema de pandemia y demás, el tema de inteligencia artificial, todo lo que está saliendo, que tenemos que escuchar mucho más afuera, ¿no?, de lo que antes hacíamos, ¿no? Y en esa proyección, en esa prospección de lo que sería nuestro despacho y nuestras métricas que vamos a poner ahí, pues entonces tiene que tener muy en cuenta todos los factores externos, no nada más lo interno. Claramente, para atacar esos factores externos, tenemos que tener muy medido lo que hacemos internamente para poder fijar o mitigar esos riesgos que vamos a tener allá. Si a esto le agregamos una infinidad de temas,
claramente cuando llega la tecnología ya se complicó la cosa para varios, ¿no? Y en este caso de la tecnología, pues estamos viendo que cada vez está más metida con la administración y con las finanzas de la empresa. Estamos viendo que la tecnología está siendo un socio, ya se está volviendo esa persona que entienda de tecnología y que sepa aprovecharla dentro, capitalizar todo eso dentro de la firma, creo que también tiene un gran valor, un gran diferenciador dentro del mercado, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo que este ciclo, en diferentes momentos, vamos a entender que va a poder interactuar con diferentes sistemas, con diferentes plataformas, pueden ser prácticas, ahí estamos viendo un Agile, un Scrum, un Design Thinking, que tal vez son prácticas y formas de hacer cosas, de diseñar procesos y temas así, ¿no? Entonces, esto hablar en una firma legal es complejo porque generalmente las prácticas de una firma legal pues tienen que ir de arriba hacia abajo, deberían de ir hacia arriba hacia abajo, pero te encuentras que en las firmas legales muchas veces la parte de abajo pues hace lo que puede y con la mejor práctica que tiene, ¿no? Entonces, sí te encuentras esos pequeños despachos al interior de firmas grandes en donde el modelo de operación no es estándar, ¿no? Hay quien lleva muy sofisticado un plan de trabajo, hay quien lleva prácticamente de manera holística todos los temas, ¿no? Entonces, eso es un tema fuerte, ¿cómo se llama?, dentro de la parte de la planeación financiera, porque al planear los recursos, al final del día, tendrías que tener procesos establecidos, métricas establecidas, las cuales vas a medir y después comparar, ¿no? Entonces, dentro de la prospección, ¿qué estamos viendo? Lo que es el mercado objetivo, una planeación estratégica. Dentro de la planeación estratégica tienen que ir todos esos factores, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Tiene que ser muy medido, no tenemos que ambicionar más de lo que es nuestro alcance, pero sí tiene que ser muy concreto, alcanzable, medible, ¿no? Porque aquello que no podamos medir difícilmente, como vamos a tener una visión muy objetiva de saber si estamos alcanzándolo, hasta dónde alcanzamos ese objetivo. El tema de pricing. Nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, muchos temas donde están presionando fuertemente los precios, ¿no? Muy competitivo, tiene que ser digamos que en una disputa de un asunto, tiene que ser muy competitivo y cada vez está dándose una mayor presión en el tema de horas, ¿no? En el tema de poder facturar todas las horas que estamos invirtiendo, ¿no? Hay un tema también en cuestión reputacional donde esas horas, el valor de esas horas ya va inmerso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros si contratamos una firma que nos garantiza que las horas socio, las horas de un asociado senior son de un costo más alto, asumimos que también el valor que nos va a dar esas horas también van de manera proporcional a ese costo. Y también encontramos un tema en los precios, en el tema de los commodities, ¿no? Que es hasta dónde realmente tiene valor esas horas o ese tipo de trabajo. ¿Qué tanto lo puedo reemplazar por ya sea un sistema, un ChatGPT, ya sea lo que sea, ¿no? Hasta dónde puede ser reemplazable y hasta dónde no, ¿no? Entonces, en el tema de pricing hay todo un tema, ¿no?, que discutir. Generalmente vas a tener que tener históricos para poder saber o tener una referencia. Generalmente ustedes pueden ir hacia el interior y decir un caso similar dentro de la historia de la firma, cómo lo hemos cobrado, con qué tipo de abogados o qué seniority de abogados se está haciendo y cuál es la estrategia correcta para reducir costos y demás. Sin embargo, si ustedes tienen un sistema donde entre más horas yo le cargue al cliente, mejor me va a ir en el asunto, mejores ingresos voy a tener y no me estoy fijando en la eficiencia, en la productividad y demás, pues claramente son dos cosas que jalan hacia distintos lados, ¿no? O sea, ¿por qué voy a invertir en un sistema, en una metodología que me va a reducir horas que voy a cobrar, ¿no?, y que eso me va a costar, ¿no?, si es mi modelo de negocio, ¿no?, el cobrar horas, ¿no? Entonces, tiene que ser un punto intermedio dentro de eso, ¿no?, porque obviamente tienen que tener un valor esas horas y hay algunos
algunos tipos, ¿no? Algunos tipos de trabajos, algunos tipos de actividades que son commodities. No es necesario meter a un abogado con gran experiencia para realizarlo. Entonces, hay que tomar aquello que tiene valor y empezar a desechar o a diferenciar aquello que no tiene valor, ¿no? Y hacérselo notar al cliente. Entonces, el tema de pricing es uno de los temas más fuertes. Generalmente, cuando estamos hablando del tema de pricing, todo lo que hace un poco Polo con todo el tema de encuestas y demás, el poder decir en qué punto está nuestras tarifas y demás, pues nosotros primero lo podríamos medir, digamos, entre nuestros pares, entre nuestras regiones y demás, pero qué difícil encontrar esa información compartida en la región, ¿no? Medirnos contra Estados Unidos, contra un Reino Unido, no hace sentido, ¿no? Pero entonces, ¿cómo generamos un ecosistema donde sí nos dé ese valor, ¿no? La información y que parta también al interior? Porque muchas veces hasta dentro de la misma organización, casi que es un tema de seguridad nacional el ver por qué le pusimos un valor a un asunto, ¿no? Un valor a ese acuerdo de honorarios, ¿no? Y generalmente el socio es el que tiene la varita mágica, tiene la fórmula secreta para hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que también hay que trabajar, ¿no? Toda la parte, en este caso, de contactos claves, en este caso, ¿quiénes son nuestros principales generadores ancla, digamos, de esas prospecciones, de esos nuevos negocios? Podemos tener alianzas, podemos tener ciertas afinidades a hacer negocios con otras firmas, dependiendo del área de práctica, en cuestión digamos, de representación o bien de integración para generar un contrapeso, tal vez con una firma más grande. Entonces, todo este tema de detectar los contactos clave también nos lleva a tener una base de datos que tengamos institucional, no un Outlook donde cada socio tenga sus contactos, ¿no? Tenga su acervo que tiene valor, ¿no? ¿Cómo se llama? Y que debe ser totalmente capitalizado como institución, ¿no? No de manera individual, ¿no? Entonces, esa parte de generar información con los contactos también se debe trabajar. La parte de la comunicación, entonces ahí ya tenemos temas de si vamos a usar un Teams, si vamos a utilizar Webex, si vamos a utilizar Zoom, si vamos a utilizar qué, ¿no? Todo el tema de cómo nos vamos a comunicar también la imagen de la firma, ¿no? Todo lo que si vamos a tener exposición en redes sociales, qué tipo de mensaje queremos hacia allá. Y todo eso lo que va a hacer es un posicionamiento, ¿no? Después pasamos a la otra parte que es del intake y viene todo el tema de compliance, control, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y ese es muy importante porque entonces un tema de un conflicto de interés, un tema donde esté claro el acuerdo y los alcances del negocio, ¿no? Los alcances del acuerdo de honorarios debe ser fundamental, porque en base a eso vas a generar esos hitos o esos entregables dentro del asunto que sí pueden ser medibles, ¿no? Muchas veces pasan en las firmas que es, ¿ya está abierto? No está abierto. De todas maneras, lánzate y vete a la reunión y no sabes ni a quién le estás trabajando, ¿no? No sabes, lo echas a una bolsa y dices, después vemos cómo se hace para quitarlo de ahí. Entonces, desde ahí empieza la parte de los procesos, pero esa intake debe ser muy claro. También se debe de tomar en cuenta que no toda la información se hace en un solo punto. Me queda claro que no vamos a necesitar su constancia fiscal y otros temas para facturarle antes de empezarle a trabajar al cliente, ¿no? Antes de capturar horas. Claramente no. Tiene que haber procesos paralelos, pero deben de estar claros. ¿Y en qué punto? Sí deben de ser indispensable la información. Las áreas de negocio, de desarrollo de negocios cada vez están siendo más importantes. Ahorita no solamente es, ya tengo un nuevo cliente, sino generar un proceso de aceptación de cliente donde alguien se vea al interior y diga, listo, este cliente es importante y le podemos brindar no nada más lo que acabamos de cerrar. Tenemos 5 áreas de práctica, 5 socios que pueden ir a tocar la puerta y vender más servicios de lo que hacemos acá.
Entonces, es importante ver hacia el interior y capitalizar esos temas con un área de desarrollo de negocios que se fije en eso, ¿no? Que esté claramente alineada. Para ello es importantísimo que esas decisiones empiecen a delegarse a otras áreas, ¿no? Vamos a tener modelos en las firmas legales donde mucho se ve todo con los socios, los comités donde están los socios, pero el área administrativa, toda la estructura orgánica que está del otro lado, es poco tomada en cuenta más que para gestionar ya decisiones tomadas, ya acuerdos tomados. No, hay que involucrarlas y profesionalizarlas, ¿no? Creo que el tema de la ALA, la asociación, creo que ha servido mucho de ese tipo de modelos, donde necesitamos gente dentro de nuestro equipo de trabajo que cada vez conozca más nuestras necesidades y la forma, nuestra cultura, ¿no? Que está dentro de la firma legal. Entonces, entre más desarrollemos y esos costos que al final del día puedan ser indirectos, pero ya es visto como una empresa, ¿no? Ya es visto como una organización, no es el socio, no es un trabajo de esa área para un socio específico, sino para toda la organización, empiecen a generar frutos y esa personas seguramente va a ser súper valorada y también codiciada entre los despachos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas seguramente al conocer el movimiento, la filosofía, todo esto seguramente tienen un valor impresionante en la generación de este tipo de temas, ¿no? Entonces, aquí entra mucho el tema de profesionalización de áreas y que entren temas de procesos de compliance dentro de las firmas. El tema de la ejecución del asunto, que no quisiéramos nosotros como para decir, este asunto ya estamos a un 10%, o sea, llevarlo a un tema numérico, de decir, si este asunto nos está dejando, digamos, en base al presupuesto, estamos pasados, estamos cortos, necesitamos hacer una negociación adicional con el cliente, porque ya lo que inicialmente se planteó de objetivo ya rebasó. Entonces, el tema de la ejecución sí tiene que ver tanto con la organización del trabajo del equipo, ¿no? Y eso implica tiempo, lo que comentaba también mucho Polo, o sea, hay otras actividades no facturables que deben de ser tomadas en cuenta. Y esas actividades no tomadas en cuenta, si no están reflejadas dentro de una fórmula de compensación, no nada más de socios, sino de carrera también de los abogados, pues difícilmente las van a tomar, ¿no? Pero cada vez se valora más alguien que traiga una experiencia en liderazgo de equipos, en administración de equipos de trabajo, que tenga conocimientos legales, porque va a poder organizar mejor el tiempo y mejor sus recursos dentro de la ejecución de un asunto. Entonces, eso al final del día son horas facturables que salen totalmente de la ecuación de lo que hoy se da, porque la mayor parte de las métricas financieras que hoy se tienen son sobre lo cobrado, ¿no? El tema es cómo llegamos a lo cobrado, ¿no? Eso debería de tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, el tema de ese tipo de roles, ya encontramos cada vez más universidades que dan tema de ciencia de datos, análisis de información, ¿cómo se llama? Pero no acá, ¿no? Cada vez se tiene que abrir más ese tipo de temas hacia Latinoamérica en especial, porque cada vez va a ser más así, ¿no? La interacción con CLMs, o sea, automatizadores, RPAs, temas de robotización de procesos, pues implica eso, tanto conocer el proceso como tal, las implicaciones que hay dentro de la ruta, digamos, en todos los aspectos legales, como también de saber de herramientas, de medición y cuantificar eso, ¿no? Entonces, la ejecución va desde per se la buena práctica, el buen control, la buena administración de los recursos al momento que estamos ejecutando y también la interacción de lo que podría ser con el tema administrativo. ¿En qué momento facturo? ¿En qué momento yo hago una presión de la captura de tiempo? ¿Cómo estoy organizando los gastos? O sea, porque muchas veces traemos fórmulas, pero la verdad es que es un desastre, hablando de costos, ¿no? Es un desastre simplemente la parte de comprobación de anticipos de viaje, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus proveedores, y yo tengo mis notarios,
yo tengo mis traductores, yo tengo X, Y cosas, y eso se vuelve un desastre al final del día. Entonces, el ordenar todos esos aspectos de procesos al interior, lo que nos hace es agilizar una facturación, una cobranza al final del día. Entonces, ahí volvemos al tema de, ok, todas las métricas van mucho hacia lo cobrado, pero qué importante es ver cómo llegamos a lo cobrado, ¿no? Ahora, el tema de la retroalimentación del cliente también es algo que no es de manera particular de una firma, sino muchas veces constante el tema de cuando nosotros le damos tiempos a decir, cerremos el asunto. Tenemos muchas veces asuntos abiertos eternamente, ¿no? Y eso es algo que si tú analizaras la información, puede ser que no hay una sola hora cargada en el asunto desde hace 3 años, ¿no? Ok, algunos tendrán alguna razón, un caso al éxito, un tema, dependiendo del tipo del asunto, de estar abierto, pero hay otros que simplemente no se hizo la formalización del cierre, ¿no? Y esa formalización del cierre va desde hacer el recuento de ganamos, perdimos a nivel financiero, ¿no? Y también el tema de lo hicimos bien o no lo hicimos bien, y el tema también de capitalizar el conocimiento, ¿no? Capitalizar el conocimiento en el sentido de aquí lo hicimos bien y este modelo es replicable en algún otro asunto que nos llegue similar a este, ¿no? Entonces, aquí es donde entra un DMS, ¿no? Un administrador de documentos, donde sí dejamos en un repositorio todo el acervo de cómo se dejó la elaboración de todos los documentos, de cómo se construyó, cómo se llama la estrategia para abordarlo, y que eso esté con los metadatos correctos para que en una búsqueda sí me salga la información que yo quiero, ¿no? Porque si empezamos a guardar información también donde no tiene sentido, no tiene una lógica, no tiene una finalidad, eso no sirve, ¿no? Nosotros tendríamos que empezar a construir e invertir en tecnología, pero con un sentido, con una razón, ¿no? Entonces, la parte de retroalimentación va todo eso, ¿no? Aquí es donde, digamos, tenemos que tomar en cuenta mucho las fórmulas también, los bonos, donde nosotros podemos tener algunos caps, algunos montos ya acordados y ok, iniciando el proyecto pues parece que va muy bien, ¿no? Y cuando cerramos el año y van cargado X horas, ¿no? Pero contra un presupuesto grande, pues parece que todo va muy bien y que deberías de compensar bastante bien a las personas que van ahí, pero pasa el siguiente año y pasa el otro, ¿cómo se llama? Entonces ya empieza ya no a verse tan bien las cifras, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ese tipo de asuntos deben de tener, digamos, esas métricas y esa evaluación tanto de la eficiencia al atender la calidad que se está haciendo y con un tema que no haya quedado corto el presupuesto, o sea, que la parte de arriba, digamos, que en una etapa anterior, más que la ejecución, haya sido el tema. Si el socio empezó a dar descuentos, empezó a reducir temas de acuerdo a su lógica, era tal vez lo adecuado, pero después en la ejecución no se da, creo que ahí es donde vienen esos temas que sí deberían de saltar y de discutirse dentro de la organización y no manejarlos de manera flat todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos también lo que vendría siendo los componentes para las estrategias de datos, ¿no? En este caso, para nosotros empezar a almacenar esta información, tenemos que tener muy en cuenta estos 4 cuadrantes, ¿no? Que sería las personas. En este caso es quién necesita esa información, ¿no? ¿Para quién va a ser la información? Si nosotros empezamos a tener reportes sin sentido, nada más dame la facturación, ok, la quieres por cliente, por asunto, por socio, por área de práctica, por abogado. ¿Cómo quieres la información? ¿La quieres semanal? ¿Qué sentido tiene tener esa información? ¿No? ¿Qué niveles de acceso va a tener cada persona? ¿Ok? Entonces ahí encontramos que ya la información, por ejemplo en algunas firmas, sí puede ser, digamos que habilitado el acceso a las personas en decir, si yo te estoy midiendo, por ejemplo, en una meta de productividad, creo que es muy válido, es más necesario, que nosotros le demos visibilidad de cómo va la persona respecto a lo que lo estoy midiendo, ¿no?
creo que es importante no dejar una incertidumbre a la persona hasta que le enseñes una hoja de no llegaste al bono, ¿no? Creo que es importante que en el recorrido, ¿cómo se llama?, del año, en toda la parte del tiempo, antes de llegar a esa evaluación, la persona sepa exactamente en esa unidad de negocio cómo va. Lo mismo para un área, lo mismo para un socio, ¿no? Entonces es bien importante tener focalizado a quién va la información y también lo que les comentaba, los procesos. En especial los flujos de información deben de estar pensados en términos de procesos, no de sistemas, ¿ok? Entonces, nosotros debemos adecuar, en este caso, o debemos de conseguir el sistema adecuado de acuerdo a los procesos, no adecuar los procesos de acuerdo al sistema que estamos implementando. Ajá. Claramente, si una empresa, si una firma no tiene procesos, creo que el apegarse a las mejores prácticas ya es un recorrido enorme, ¿no? Porque entonces ya no va a tener que inventarse ni empezar a diseñar cosas que no existen. La buena práctica te trae eso, ¿no? Entonces, los procesos, cuando nosotros estamos hablando de métricas y temas de tener un ecosistema de planificación y medición, tenemos 100% que hablar de procesos. La información viene como una consecuencia, digamos, de tener la captura de todos estos datos de este tipo de temas, ¿no? De los procesos y de los sistemas que estamos invirtiendo. Y la tecnología básicamente es la selección correcta tanto de las características particulares de la firma, ¿no? Porque no toda la tecnología es para todos. Muchas veces nosotros vemos algo de moda allá afuera y queremos adoptarlo, o simplemente porque la firma X adoptó este nuevo sistema o esta nueva aplicación y lo tratamos de replicar, tratando de seguirlo, pero sin entender realmente si lo necesitamos, si eso nos cubre o qué es lo que va a cubrir, ¿no? Realmente dentro de los procesos de la compañía. Entonces, esto es una parte importante dentro de los conocimientos de cómo invertir dentro de la organización. Entonces, un poco de conclusiones para el tema de análisis de datos es entender bien el rol que tienes en tu organización o el rol que tiene la persona a quien le estamos depositando el tema de datos y que va a exponer toda la parte de información financiera dentro de nuestra firma. Si es alguien que tiene acceso o es alguien que simplemente no tiene un análisis, por ejemplo, es alguien que simplemente va a reportar lo que sea, ¿no? Lo que le arroja el sistema sin un análisis como tal, o es alguien involucrado en la parte de la visión, en la parte de la planeación, en la parte del rendimiento de cuentas que haya en una planeación estratégica, y en este caso te puede dar mucho más valor. La confiabilidad en los datos, generalmente una firma de abogados está un poco con la desconfianza, con el escepticismo de los datos, ¿no? O sea, ese dato, pues tú lo tienes, pero yo traigo en mente otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que los datos sean confiables y generar un ecosistema dentro de la firma donde lo que le presentas es real, ¿no? La otra es detallar cada rubro. Si nosotros vemos un número sin la composición de ese dato, generalmente es cuando más dudas entran. Nosotros sí tenemos que tener un detalle y dárselo a la persona adecuada, ¿no? En este caso, como les decía, si nosotros estamos midiendo a un abogado, no le hables de todo el ecosistema alrededor de él, sino dale en específico lo que está sucediendo alrededor de sus métricas. Si te vas con un managing partner, pues en este caso seguramente va a tener que tener la vista completa, pero también segmentada para poder tomar decisiones sobre cada rubro que esté dentro de la firma. También, pues lo que comentábamos, pensar en qué queremos resolver antes de iniciar, ¿no? No es meter tecnología, no es meter un dashboard y después decir, pues, ¿para qué lo construimos, ¿no? O ¿para qué metimos esto? ¿Vale? Entonces, ya enfocándonos en estos rubros financieros, aquí vamos a encontrar primero 3 grandes rubros dentro del análisis financiero de una firma. Y nos vamos a concentrar en lo que son los ingresos, los costos y lo que viene siendo la rentabilidad,
Aquí es bien importante saber, y dentro de digamos que de las premisas que deben de haber en un sistema de información es entender lo mismo, ¿no? Que cuando nosotros hablemos de ingresos, para nosotros, ¿qué es un ingreso? El ingreso cobrado, es el facturado, es el potencialmente que podemos llevar a la cartera. ¿Qué es el ingreso? Y después el tema de costos. Los costos son los míos, son los de la organización. ¿Qué son los costos dentro de la firma? Y la parte de rentabilidad, ¿en qué rubro estamos leyendo, ¿no? Nosotros podemos tener diferentes renglones dentro de esa utilidad para leer. La medición y el desempeño, ¿no? La medición del desempeño. Aquí tenemos varios indicadores que nos pueden hablar de lo que es el desempeño al interior financiero de la organización. Como es, y en esto, generalmente estos son los ingredientes que las fórmulas de compensación se basan. Cada firma va a tener una composición diferente en la fórmula, pero sus ingredientes generalmente son los mismos. Y en este caso es cuánta incorporación de clientes y asuntos se está teniendo cada socio, cuál es el crédito, ¿no? por la generación o la originación respecto a lo cobrado, ¿no? Respecto al ingreso tomado. Después de ese trabajo que ya trajimos, ¿cuánto es el crédito por trabajarlo, ¿no? ¿Cuánto de eso se hace realidad? Y ojo, aquí tenemos temas muy fríos, ¿no? Que en el otro lado hablábamos de calidad, si el cliente está satisfecho, entregables, tiempos y demás, ¿no? Aquí nos vamos a temas muy numéricos, ¿no? Pero bien importante tener fríamente la parte numérica para después evaluar lo otro también, ¿no? Entonces, la parte del crédito por quien lo trabaja, la parte de productividad, que eso generalmente se mide por horas facturables. En este caso, la productividad es para evaluar mucho más a toda la parte del staff, a los asociados, a los pasantes. ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido? En que generalmente nosotros vamos a tener una serie de horas que son potencialmente cobrables, ¿no? Las horas facturables, pero esas horas facturables no dependen de la negociación del socio. Tal vez yo entre como un pasante a una firma legal y me están incorporando a un proyecto que ya está totalmente quemado, ¿no? Ya no hay un presupuesto, ya lleva mucho tiempo y obviamente en la métrica de mis números, ¿no? Pues voy a salir muy mal, ¿no? No voy a tener una real evaluación, ¿no? Respecto al tema del cobro, ¿no? En este caso, la productividad se fija mucho más en las horas que yo estoy destinando, más que en la parte del cobro. Ajá. La parte de delegación. La delegación es uno de los temas que cada vez están siendo más atractivos para las firmas, porque generalmente genera esa parte de sociedad, esa parte de compartir, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las horas más caras de una firma legal? Las horas socio. Entre más nosotros bajemos el trabajo hacia los asociados, hacia los pasantes, entonces vamos a tener costos menores y deberíamos de tener márgenes mayores. Entonces, pero si la fórmula tiene mucho más cargado a reconocer las horas propias, ¿no? Las horas propias, el socio pues puede ser que sea mucho más atractivo para él estar generando esas horas propias y llevándose directamente ese ingreso, más que hacer una delegación, más que ya sea hacia abajo, horizontal, o una lateral de estarle pasando negocio hacia otros socios, ¿no? O estar compartiendo trabajo con otros socios. Entonces, la delegación es uno de los términos que como empresa, como organización, fomenta mucho esa integración entre socios y crecimiento como organización. La parte de las tarifas. Nosotros, las tarifas, generalmente pues tenemos una referencia de mercado, ¿no? Pero esta debe estar muy bien analizada respecto a los costos que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, vamos a tener lo que es la tarifa estándar, que refiere a aquella tarifa con la que me voy a medir, ¿no? Aquella tarifa de referencia, y sobre esa vamos a poder tener un piso que es nuestra tarifa de costo,
que es básicamente lo que me cuesta cada persona profesional o cada persona operativa. En este caso, su costo directo y su costo indirecto. ¿Okay? Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y después la venta, ¿no? La tarifa de venta. Si yo tengo una tarifa estándar de $300, puede ser que yo con acuerdos te hago una negociación de un flat fee, ¿no? De todos los abogados a 200, sin importar si son socios pasantes X. Debe de haber una razón, un análisis atrás de eso. Puede ser que yo te haga un descuento sobre esa tarifa. Difícilmente va a sobrepasar la tarifa estándar. Entonces, ya con la venta ya vas a tener una reducción en tu capacidad de ingreso, de generación de ingreso. Ya te empiezas a acotar tú mismo dentro de ese margen que puedes tener de rentabilidad. Y lo otro es ya el tema del cobro, ¿no? Cuando ya nosotros estamos cobrando y nosotros tenemos, dependiendo si es, por ejemplo, un asunto que se cobra por hora, independientemente de la tarifa, pues entonces sí dependerá mucho del costo o de la negociación que hayamos hecho del acuerdo de la tarifa. Sin embargo, en un costo de monto fijo, dependerá mucho de la eficiencia con la que opere el asunto, ¿no? Ahí sí, de qué tipo de abogados involucré, cuánto tiempo le dedicaron esos abogados y también si alcanzaron o no el objetivo del entregable dentro del asunto, ¿no? Después la realización. La realización es un buen indicador de cómo se va dando digamos, la ejecución de un asunto. La realización es una comparación de lo estándar, ya sea al momento que se factura o al momento que está el cobro. Entonces, sí nos sirve como termómetro para saber si al final del camino ese asunto pudiera tener algún tema de pérdida o bien la utilidad que nos estaría dejando. Las proyecciones y las metas. Aquí tenemos lo que son los presupuestos, y el presupuesto no nada más a nivel costo, sino el presupuesto también del ingreso. Y ese va mucho con la capacidad instalada que tengamos. Cuántas personas, de qué áreas de práctica, cuánto es la tarifa y demás. La parte de costos, lo mismo, los costos tanto directos, con qué abogados voy a atender esos ingresos esperados, como también con qué equipo operativo administrativo va a soportar esta operación. La capacidad instalada, generalmente la podemos calcular un poco en base a la demanda que en este caso vamos a tener de asuntos o la continuidad de asuntos que vayamos a tener de año con año, pero es bien importante alinear lo que son las proyecciones, ¿no? Esos presupuestos con las metas. Generalmente nosotros tenemos que subir la meta y debajo esté la proyección. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un abogado, yo necesito que tú tengas 6 horas facturables al día, y en este caso mi proyección yo la estimo con 6.5, es segurísimo que no va a alcanzar, ¿no? Sí, gracias. Es segurísimo que no vamos a llegar a esa proyección, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner las metas mucho más arriba de lo que están las proyecciones. Si nosotros estamos haciendo una proyección con 6, le tenemos que poner 6.5 al abogado, ¿no? Porque sí tenemos que tener un margen para alcanzar nuestras proyecciones. Y ahí es donde se viene todo el tema de estar vigilando la proyección versus la meta. Es importante vigilar lo individual para que el global, el macro, se te esté dando. Y obviamente todo esto tiene un impacto en todo lo que se habló Polo, que es la parte de compensación. Entonces aquí encontramos cómo está el tema de segregación del ingreso. En este caso tenemos, por ejemplo, en un análisis del ingreso, todo lo que es lo cobrado, lo que es la cartera y lo que es el trabajo en proceso. Pero para que llegue a trabajo en proceso debe de existir una captura de tiempo. Tiene que haber una buena práctica de la captura de tiempo, y es donde también muchas de las firmas también están invirtiendo en cómo hacer que ese trabajo que se genera sea automatizable. Por ejemplo, el tipo de actividad a la que esté capturando la persona. Ustedes muchos tienen experiencia de capturar o de facturar
con un LEDES, ¿no? Con sistemas ya de estándar, ¿no? Ya de estándares a nivel mundial, en donde cada actividad de los abogados está ya clasificada. Entonces, ¿qué necesidad hay de que una persona se ponga a redactar cada actividad y el sistema entonces empiece a tener un poco de ya intervención humana o necesidad de intervención humana para saber si eso que capturó realmente es la actividad a la que se dedicó, ¿no? Y si entre el factor humano de toma de decisión? Entonces, se están metiendo muchos temas de inteligencia artificial para efecto de saber si la práctica o las actividades, en este caso de las personas, son fácilmente automatizables, repetitivas, y en este caso podamos encontrar aquello que tiene valor que de lo que no tiene valor, algo que pueda ser repetitivo, algo que pueda ser automatizable y demás. Entonces, reglas claras, por ejemplo, en la captura de tiempos, en cuestión de procesos, de tiempos, nos va a poder generar el primer peldaño, que sería el WIP. El WIP, el trabajo en proceso, que es lo que es potencialmente hacerle llegar o facturar al cliente. Eso se convierte en cartera de lo que está pendiente de cobro, y después ya lo pasamos al último rubro, que sería lo cobrado. Todos estos peldaños del ingreso tienen que ser razonados de alguna forma por diferentes rubros, ¿no? Que sería por socio, grupo de práctica, abogado, cliente, asunto, tipo de asunto y tipos de facturación. Nosotros debemos de segregar la información, aunque sea la misma información, pero necesitamos segregarla de manera que nos diga algo y que esté alineada al tema estratégico, a la planeación estratégica. Entonces, nosotros podríamos diferenciar qué área de práctica está teniendo mayor relevancia en lo cobrado o mayor contribución en lo cobrado. Podríamos traer ciertos socios con un vencimiento de cartera, y aquí están los principales indicadores de ello. ¿A cuánto estamos cobrando?, que sería la rotación en día, a cuánto es lo que tenemos de cartera también en día, y cuánto tenemos de trabajo en procesos también en día. Entonces, tenemos que crear procesos de limpieza de WIP, tenemos que tener procesos de limpieza de cartera o de negociación de cartera, y en este caso también saber cómo está la distribución o la composición de lo cobrado, ¿vale? Entonces, estos son los principales peldaños que tenemos que considerar en un reporte financiero o en una vista de cómo cada uno de estos peldaños del ingreso se comportan, ¿vale? En este tema de las tarifas vamos a tener lo que les hablaba, lo que es la tarifa estándar. De aquí vemos que tenemos una mayor rentabilidad de acuerdo al estándar. Si nosotros sacamos nuestros ingresos respecto a lo estándar, estaríamos sacando nuestra capacidad de generación de ingresos, nuestra capacidad instalada. Y de ahí viene lo que nosotros estamos dándole al cliente. En este caso, la tarifa de venta, que generalmente aquí son negociaciones de descuentos, tarifas especiales, ¿cómo se llama? Diferentes acuerdos de negocio que tenemos acá. La tarifa de cobro, ya respecto a la tarifa de venta, ya es, hazme un descuento adicional, te pago, pero esto, ¿no? Estas horas no me las incluyas, X, Y cosa. Entonces, todo esto va mermando. Lo que tenemos que tener como base o como límite es nuestra tarifa de costo. Ajá. Al final del día, nuestra tarifa de costo no solamente es sobre lo cobrado, debería ser sobre todas las horas, tanto facturables como no facturables, de personas que están interviniendo en cada asunto. Ajá. La parte del cobro sí respecta a lo que alcanza a cobrar. Entonces, si en este caso son 3 abogados los que intervinieron en la atención de ese asunto, yo solamente pude cobrar las horas de un solo abogado, al final del día el asunto debería de medirse contra las horas dedicadas de los 3 abogados para tener la rentabilidad real. Y entonces lleva a estar controlando las horas no facturables dentro de un asunto, no nada más las horas facturables. Entonces deberían de existir componentes al interior de las clasificaciones de la captura de tiempo, no solamente para lo facturable, sino para lo no facturable, que pueden ser dedicadas a temas de investigación, atención, preparación, de temas de supervisión, coordinación de equipos y todo este tipo de temas, ¿no? Que pueden ser de manera general o particular asociadas a un asunto. Pero entonces el tema de costo, para sacar un costo real
a esos niveles, ¿no? Por asunto, por cliente, por grupo de práctica y después ya por toda la firma, debería estar analizado tanto con lo facturable como lo no facturable. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos aquí una primera razón financiera también en cuestión de tarifas, que es la realización al cobro, que es contra lo que yo llegué a cobrar contra la tarifa estándar. Entonces, ¿cuánto fue la realización que obtuve, ya sea por esa persona, por el cliente, por el asunto o en general, ¿no? Aquí tenemos dentro de estas tarifas también lo que es algunos factores que nos van a incidir en las tarifas. Claramente la parte horaria, ¿no? El tipo de facturación horaria va muy alineado a esto, ¿ok? Pero cuando tenemos nosotros aquellos tipos de facturación por presupuesto, que podría ser una iguala fija, podría ser un monto ya pactado, un cap con ciertos alcances o demás. Entonces, estas tarifas van a variar según la correcta, la eficiente ejecución del asunto, ¿okay? Entonces, si yo pacté $10,000 para un asunto y esto yo lo planeé, ¿cómo se llama?, realizarlo con una cantidad de horas de cierto nivel de abogados, y en este caso lo logro hacer con una menor cantidad de horas de los mismos abogados o con abogados con un costo menor, seguramente voy a generar un mayor margen, ¿no? Y entonces, si yo hice mi planeación, mi presupuesto de ese asunto en base a la tarifa estándar, pues seguramente cuando yo cobre, puede quedar la tarifa de cobro hasta por encima de lo que es mi tarifa estándar, ¿no? Porque la planeación estuvo aquí, ¿no? Caso inverso, si nosotros planeamos con la tarifa estándar y aún con la tarifa estándar le quise dar una tarifa preferencial y con eso proyectar un asunto con un presupuesto y claramente se me desborda, pues esta tarifa seguramente ya la real a lo que yo estoy cobrando, pues estará por debajo de la tarifa de costo. ¿Ok? Ahora, dentro del mundo de la parte de costos, primero quisiera diferenciar lo que de manera natural se da en las firmas legales, que es una estructura de dos estructuras que tienen una naturaleza muy distinta, que es la naturaleza profesional y la estructura administrativa comercial que va teniendo la organización. En este caso, aquí está compuesta por todos los abogados, socios, comités, y esta estructura pues la encabeza el administrador de la firma y todas las áreas, ¿no?, de soporte, base operativa de la organización. En este caso, esta generalmente crece de una forma orgánica y esto está organizado ya sea por comités, grupos de colaboración hacia el interior. Y esto es importante entenderlo porque la toma de decisiones, los costos y demás, muchas veces se tienen que hacer esa diferencia en los presupuestos, se tiene que hacer esa diferencia en las métricas y cada vez más, lo que les comentaba, en el tema de profesionalizar esta parte, debería estar más involucrada en las decisiones estratégicas de la organización. Entonces, si nosotros tenemos a un área comercial totalmente inmersa dentro del conocimiento de la organización, pues seguramente va a poder contribuir mayormente a la labor que hacen los socios por hacer el finder de los asuntos, ¿no? Entonces, esta área pues puede tener un mayor peso. Dentro de los costos vamos a encontrar lo que son los costos directos e indirectos. Y dentro de los costos directos hay que diferenciar los que son los propios y los no propios, entendiendo que los costos propios de la firma tienen que estar relacionados con todo lo que son sus sueldos, sus retiros, bonos, incentivos, el club, el pago de lo que sea, como se llama, directamente de las personas operativas, en este caso de la organización. Entonces, el costo propio son todos aquellos bonos, beneficios y sueldos, salarios que pueda tener la persona, a diferencia de los no propios. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando el tema de la rentabilidad de un asunto, estaría cargado por todos los sueldos y salarios de las personas que intervinieron, más aparte habría un renglón que habría que restarle de todos aquellos gastos que tuvo para la ejecución del asunto, que puede ser pago de derechos, puede ser un avión, puede ser una comida, puede ser
regalías, lo que sea, ¿no? En esos temas, entonces vamos a tener nuestro ingreso total y vamos a tener un renglón con una primera utilidad, ¿no? Que sería la bruta, ¿no? Que sea menos el costo de venta, que estaría muy conformado por los costos directos. Después pasamos al tema de costos indirectos. En los costos indirectos vamos a ver todo lo que sería el overhead del costo de una hora, ¿no? de una persona, o del valor de una persona, que en este caso se constituye principalmente por lo que es la parte de infraestructura y servicios generales, todo aquello que pudiera ser renta de oficina, el software, luz, agua, etcétera, los demás servicios. Y esto generalmente se distribuye de acuerdo al grupo de práctico, al número de personas. Nosotros encontramos que podamos tener unas oficinas inmensas y eso sea un costo significativo, independientemente de que genere costo o no, la persona consume ese servicio, ¿no? O ese bien, y entonces hay que distribuirlo de esa forma. La parte de los sueldos y salarios, directamente de la parte administrativa, ¿no? Esta parte es interesante porque en algunas firmas, digamos, se hace de manera uniforme, digamos, entre todas las áreas de práctica y socios, pero también habría que ver cuánto es lo que me cuesta en un área de propiedad intelectual recuperar o facturar desde ahí, ¿no? Facturar 1000 facturas de 3000 pesos, de $1000 o lo que sea, contra un área transaccional donde tienes una sola factura de $1.000.000, ¿no? Entonces, el costo administrativo que pudiera incurrir una u otra área, pues es totalmente, ¿cómo se llama? Abismal, es cuestión de esfuerzo y de la necesidad de este tipo de temas. Entonces, generalmente esto sí tiene que analizarse por áreas de práctica, por el tipo o la necesidad del esfuerzo que requieran del involucramiento de las estructuras administrativas. La parte del marketing y los gastos generales, muchas veces eso se hace cada año en un presupuesto o en la planeación estratégica. Si nosotros queremos crecer un área, entonces puede ser que agreguemos un presupuesto ya concreto para ciertas áreas que va a ser devengado mediante partidas presupuestales, y hay otros que pudieran ser de manera general, ¿no? La exposición de publicaciones, asistencia a conferencias de ciertos socios, que ya le dé un renombre general a la firma. Ese tipo de participación seguramente tendrá que dividirse, ¿cómo se llama?, entre las áreas de manera uniforme, ¿cómo se llama?, de acuerdo a ya sea ingresos, número o el volumen que tenga o peso que tenga esa área de práctica dentro de la firma, porque son generales, pero cuando ya son presupuestos especiales para un área, pues se asigna de esa forma a ese centro de costos, digamos que sea el grupo de práctica. Y tenemos otros rubros financieros, todos los renglones que en este caso, por estos tiempos, digamos que no son tan irrelevantes. La parte de lo que podría ser una pérdida o utilidad cambiaria. Yo creo que pocos teníamos en cuenta que el peso iba a llegar a los niveles que está y durante el tiempo que está. Y tal vez nuestros presupuestos los hicimos basados con otro número totalmente diferente. Dependerá sobre todo de cuánto de nuestro negocio dependa de otras monedas o esté en otras monedas, también para hacer los números y cuánto nos afectó esto, ¿no? Entonces, muchas veces ese renglón donde están otros ingresos y otros gastos por productos financieros, pues sí es relevante, ¿no? O sí es muy relevante, porque si nosotros traíamos un tipo de cambio a 20 y de repente ya está a 17 o a 16, pues yo creo que el ingreso ahí se desploma en más de un 10%, en un 15% de lo que traíamos presupuestado, si es que lo presupuestamos de esa forma, ¿no? Entonces, eso pudiera llegar a ser, digamos, un tema a analizar, ¿no? ¿Cómo vemos entonces una fórmula estándar, ¿no? En este caso, una fórmula de compensación, una fórmula de análisis de lo que sean los estados de resultados dentro de una firma, generalmente se analiza primero con la parte de cobranza dividida, ya sea por socio, por grupo de práctica, dependiendo digamos, la información que requiera la estructura tanto de compensación de socios, ¿cómo se llama?, qué requiere la empresa, es como deberíamos de estarla distribuyendo. Entonces, la podemos entonces tener
por todos estos apartados. Aquí tenemos una distribución después de ese ingreso que puede ser por la originación, por ejemplo, en este caso, cuántos clientes, ya sea si tienen una fórmula por puntos, por reconocimiento de quien lo trajo, si ese reconocimiento de quien lo trajo se va diluyendo durante el tiempo, entonces va variando un poco digamos que el peso de esa parte, ¿no? De esa distribución. Si nosotros tenemos una referencia o un valor por referir algún asunto con otro socio, entonces este primer rubro o renglones del ingreso sí tiene que ver mucho con la tipo de compensación o la fórmula diseñada dentro de cada firma. Después vemos la parte de los costos directos y eso nos da la utilidad bruta, ¿ok? Dentro de la parte de costos indirectos vemos los renglones de los administrativos, la parte comerciales generales y los gastos fijos de oficina, y eso nos daría la utilidad operativa, ¿ok? Después de la utilidad operativa vienen los otros ingresos, y en los otros ingresos es lo que hablábamos ahorita, la utilidad cambiaria y los productos financieros. Entonces, lo mismo para el tema de otros gastos, que sería la pérdida cambiaria y comisiones y otros productos. Entonces, aquí muchas veces, digamos, nosotros, dependiendo cómo hagamos los análisis, si nosotros tenemos un reparto hacia socios, pero viendo números hasta estos renglones, tal vez esta otra parte, digamos, sí nos pueda pegar en cuándo repartir, ¿no? A quién repartir. Cuando nosotros tenemos promoción de socios y no hacemos una reserva para promoción de socios para soportar esa curva en que el socio tiene el nivel que nosotros esperamos y no hay una compensación en una partida dentro de nuestro estado de resultados, pues seguramente va a pegar desde arriba, digamos, el efecto de ese socio y pudiera haberse mitigado o no compensado con un renglón que puedas tener de provisiones por acá, ¿no? Entonces, son rubros que nuestros financieros deberían de estar considerados. Ahora, ¿qué retos estamos teniendo para el análisis de todo este tema de temas financieros? Todos estos rubros que ahorita vimos nos lleva a que tenemos de analizar, por ejemplo, en el caso de los indirectos, todo lo que son las nuevas formas de trabajo, que si tenemos personas en sitios, si las tenemos remotas y ya tiene que ver los metros, dependiendo del seniority del abogado, qué metros, qué tipo de equipo o de computadora tiene que tener, si todavía existen filosofías de ese estilo, pues entonces tendríamos que pensar en que los rubros o nuestro presupuesto debe considerarlo de acuerdo al crecimiento, pero hoy día claramente las personas están habituándose a otro tipo de formas de trabajo, no solamente la parte profesional, sino también la parte administrativa. Entonces, el otro tema es lo que comentábamos de la presión de los precios. Habría que ver cuánto de nuestro negocio está cargado al tema de horas, cuánto al tema de presupuestos, cuáles son las áreas de práctica que más pesan dentro de los ingresos y qué tipo de relación tienen con los factores que están teniendo, digamos, los factores externos. Si nosotros tenemos unas áreas de práctica que están generando mucho, por ejemplo, ahorita el tema ambiental, ¿no? Sabemos restricciones de gobierno o ciertas políticas que pudieran haber sido afectados a algunas áreas de práctica en no tener el volumen de trabajo ni de ingresos, ¿no? Por políticas externas, ¿no? Entonces, pero que en algún momento, por ejemplo, ahorita con cambio de gobierno, pudiéramos tener una expectativa de que eso crezca. Entonces, ¿cuál es el costo de mover a esos abogados o de dedicarlos a otras áreas versus el aguantar un poco a considerar que en una proyección sí van a ser ocupados esos abogados con lo que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, ese tema habría que considerarlo en el tema del precio que podamos tener. El tema del trabajo commodity, lo que hablábamos, qué tiene valor y qué no tiene valor. Entonces, cada vez identificarlo más, poner tecnología para compensar ese trabajo repetitivo, llámese sistemas que puedan automatizar formatos, puedan hacer contratos con una base de datos mucho más confiable dentro de la organización. Y en este caso, la parte de cambios en la administración financiera y los sistemas de soporte
tiene mucho que ver en cuestión de que cada vez nosotros vamos a tener más y más conflictos en el tema de cómo organizar al mismo despacho y poder alinear a esos socios y también alinear cuál es la proyección respecto a los sistemas que vamos a utilizar. Entonces, cada vez tenemos más opciones, tenemos Business Intelligence, tenemos CRMs, tenemos muchos sistemas que están ahí, que lo que nos van a generar es una necesidad de cambiar procesos, de gente que esté capturando información de esos sistemas. Entonces, todos esos nos lleva a desviarnos o nos puede llevar a desviarnos de un objetivo. Entonces, tenemos que traer primero claro el objetivo y saber qué es lo que necesitamos para llegar hacia él, más que ver cómo incorporarlos, ¿no? Sino ver más bien el objetivo, ¿no? Enfocarlo. La profesionalización de las áreas es un reto, el tener personas que puedan agregar valor, digamos, a la organización, no verlos como un staff que simplemente está ejecutando, sino que sean expertos en cada área y que puedan sumar, digamos, al alcance de las expectativas del plan. Esta parte de concepción del negocio, de no aferrarse al pasado, creo que aquí nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay un tema ahorita de brechas generacionales. Tenemos un cambio, digamos, en esas brechas en los despachos donde tenemos a la persona que prácticamente se vive en el celular, que todo su mundo está en el celular. Tenemos a personas que somos mitad y mitad, algunas que sí entendemos pero no nos gusta tanto, y cómo se llama dedicarle tanto tiempo a ciertos temas, digamos que tienen que ver con temas de comunidades, pero hay otro rubro donde la persona no quiere saber de tecnología. Entonces tenemos que convivir con un tema generacional y hacer que se alineen esas generaciones, esas personas, hacia un objetivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner los ingredientes y los objetivos, las metas claras, como para poder vender esas ideas y sí dar los argumentos de por qué hacerlo diferente, ¿no? Y saber que las cosas están cambiando, que nosotros si queremos ver una firma dentro de 10 años tenemos que considerar personas que van a tomar decisiones que no tienen los mismos hábitos, ¿no? Que lo que tienen hoy, que seguramente no van a negociar de la misma forma, que seguramente no van a querer que le entreguen, ¿no? El trabajo, que no tengan esa comunicación igual como la tienen hoy. Entonces, y eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que empezar a generar un plan alterno de cambio con todo lo que se está gestionando al día de hoy, ¿no? Entonces, esta parte creo que es vital, muy importante dentro de las organizaciones. Y el otro tema de grandes y veloces cambios tecnológicos, ¿no? Nosotros, si nosotros vemos 20 años atrás, o sea, simplemente como se imaginan este mundo sin un correo electrónico, ¿no? O sea, y vivíamos sin correo electrónico, ¿no? Entonces, hablar de que no haya correo electrónico hoy, pues la verdad que es impensable la cantidad de comunicación que se perdería en ese momento. Ahora, yo creo que todos ya vimos el cambio al tema de que el celular es un tema indispensable para el tema de trabajo, ¿no? Llámese por una aplicación, comunicación o lo que sea. Pero entonces, ¿hace cuánto un celular podíamos nosotros hacer una conferencia de FaceTime, ¿no? ¿Hace cuánto? No hace tanto, ¿no? Hablando de temas de tiempo, no hace mucho, ¿no? ¿Hace cuánto nosotros veíamos una interacción en un meeting, ¿no? Donde fácilmente podemos nosotros unir a en cualquier parte del mundo a personas y tener una actividad, ¿cómo se llama? Prácticamente en tiempo real, ¿cómo se llama? Pero esos cambios, adaptarlos hacia la cultura, que yo también estoy convencido, ¿cómo se llama? La cultura manda, ¿no? Y es la que hace que evoluciones, que sigas, claro, esos objetivos, o puede ser la que te detenga en no alcanzarlos. Entonces, la parte del cambio tecnológico creo que es importantísimo y saber a quién tener al lado para tener esas decisiones o ese asesor que te acompañe en ese cambio, ¿no? El conocer a nuestro cliente. Creo que aquí también es otro punto que antes no se veía del todo, más cuando un abogado te decía, yo no quiero tener un área de ventas porque es indignante, ¿no? Mi nombre es el que trae a los clientes, ¿no? Mi nombre es el que trae a los clientes, yo no tengo una área de marketing, no tengo una marca,
¿no? Tenías firmas de abogados donde prácticamente era un estándar de Times New Roman, blanco y negro, todas las tarjetas de presentación, y ahora no, ya se están involucrando en marketing, CRMs, en estrategias de comunidades, muchos temas de estos que ahora sí tienen que salir allá, ¿cómo se llama? A esa globalización de información, a ese cliente que está esperando con diferente acercamiento y con diferentes propuestas. Es importante saber quién es nuestro cliente y qué es lo que él tiene como hábitos y necesidades, ¿no? Entonces creo que ahí va mucho también de las áreas de desarrollo de negocio para que den visibilidad a los socios de qué es lo que tienen, en qué tienen que invertir y enfocarse. ¿Vale? Listo, pues les agradecemos mucho este tiempo. Espero que les haya sido ilustrativo, primero para tener un contexto de lo que hacia el interior, cómo se tienen que tomar en cuenta. Creo que de aquí se puede ya extender mucho al análisis propio de cada firma y a la situación de cada firma, pero lo importante para nosotros será llegar a conocer un poco de las bases financieras que deben de tener en cuenta.